Y ya estamos listos de resolver esta pregunta, formado aún por el catolicismo romano, también por Lutero, Calvino y entre otros. ¿Por qué se dan las reformas protestantes? Es lo que vamos ahora a tratar. Veamos desde tres facetas. Primero, las raíces doctrinales del catolicismo romano, desde el año 33 de la era cristiana a 1967. Luego estaremos viendo los precursores de la Reforma Protestante, año 832 a 1516. Al final, la Reforma Protestante y también la Contrarreforma por el Papa, 1517 a 1834. Veamos las raíces doctrinales del catolicismo romano, año 33 era cristiana al 831. Año 33, el primer papa, Anás, y luego su yerno Caifás. Por envidia, ¿sabe usted eso? Matan al Señor Jesús, según Marcos 15:10, y en Hechos 4:6, seguían, oiga, vivitos y estorbando ahora a Pedro y a Juan. Del año 100 al 300, la religión oficial imperial universal es el catolicismo romano. Adorar de rodillas al emperador el César como si fuera Dios. Caso contrario, la persecución y muerte. El año 150. Estamos ya después de Cristo, ¿no es cierto? Inicio de abogar por el bautizo de la niñez hasta los 12 años. 157. El turco hereje montano promueve a mujeres predicadoras ya. 250 al 270 crece la opinión que Roma es la capital y debe ser cabeza de la iglesia del imperio. Hasta esa fecha a los obispos se les decía papá. El año 313 el emperador Constantino decretó libertad religiosa o de culto. El año 325 el emperador Constantino ordena hacer culto los domingos, primer día de la semana. El 370 el Papa Damaso persigue a los cristianos herejes, pagado por el Imperio Romano. El 381, la organización de rendir culto a María y prender velas a las imágenes. El año 394, propuestas de hacer misa como celebración diaria. El 407, los emperadores Arcadio y Honorio decretan que a los herejes se les confisquen sus bienes, prohibirles comprar y vender, hacer contratos y se les condene a muerte. Esto fue ya como el primer inicio de la marca de la bestia. 431, inicio de exaltación a María, Madre de Dios, acuerdo en el concilio de Éfeso. Año 500, los taitacuras iniciaron a vestirse diferente a los laicos, o sea, a la gente popular. 593, la idea doctrinal del purgatorio por el Papa Gregorio I. Año 600, Gregorio I impone los mensajes en idioma latín. Año 600, el rey Sisebuto español obliga a más de 90.000 judíos a bautizarse o la muerte. Año 607, título de Papa Universal dado a Bonifacio III por el emperador Focas. Año 700, las campanas, esas que tocan pues,
talán, inician en Francia en el siglo VII. El año 709 se inicia a besar el pie del Papa. 787 se trata de la adoración a la cruz, las imágenes y también a las reliquias. Eso del persinarse. 1. La tradición o costumbre del catolicismo romano, quienes inventaron la forma de santiguarse o persinarse. 2. El año 326 después de Cristo, estamos ahí, hasta donde se sabe, fue la emperatriz Helena o Helen de la Cruz, madre del emperador Constantino, quien influenció al gentío a que adorasen a la cruz. Caso contrario, so pena de multa o castigo para los pobres, excepto para los adinerados, excepto para los pitucos. Tercero, el tiempo en que los hombres que ocupaban el trono papal fue incrementándose el hecho a que la gente debía de adorar la cruz y se debían de persignar. Aplicación. Oiga, Dios en ningún momento enseña en la Biblia a persignarse. Los papas lo enseñaron, lo enseñan y lo enseñarán seguramente como dogma. Para ellos significa gran bendición. Para nosotros o el mundo evangélico significa solo un simple ejercicio físico y mental. Ingresamos ahora a los precursores de la Reforma Protestante que se da inicio el año 832 a 1516. Entiéndase que la palabra reforma tiene que ver con rehacer, reorganizar, corregir, modificar, enmendar o restaurar. Eso de precursores significa antes de la Reforma. Ingresamos al año 832. La adoración a la cruz e inicio a la oración por los muertos ya. 850. Inicio del agua bendita por el Taitakura con sal. El año 890, la veneración y adoración a San José, el esposo de María. 965, el bautismo de las campanas. 998, la fiesta a los muertos. Esto ha sido instituida por el italiano Odilon Abad de Cluny. Rezaba por los muertos, gran invento del responso. De esa manera se ganaba su plata. El año 1000, canonización. El Papa declaró santo al siervo de Dios ya beatificado, o sea que se le puede rendir culto o venerar. Año 1090. El rosario, autor. El rosario, que ahí paran rezando, ahí, ¿no? El francés Pedro el Ermitaño fue el autor o el creador del famoso rosario. Año 1100. Comienza el culto a los santos y ángeles. Año 1100. También la famosa misa pagada, creada para ganar más plata, más dinero, pro bolsillo del Papa y sus allegados. En la Biblia no existe la palabra misa, pero sí existe la palabra misa con Z. Eso he comprobado. 1110. En Francia rechazaron la misa. Los ministros deben casarse. 1115. El valiente Arnoldo de Brescia, enfático, dijo: es necesario librarse del control papal. Al final fue ahorcado por el Papa Adriano IV. Año 1100, antes que se me vaya, pagar la misa, o sea, por el rezo por los difuntos. Año 1100, culto a los santos y ángeles, remarco y lo subrayo.
1123, el celibato, ser soltero para ser sacerdotes. Ellos también aducen que Pedro es el primer papa, pero hay que acordarse que Pedro era casado, según Mateo 8:14. ¿Y cómo ellos no se casan? ¿Cómo ellos no pueden tener familia? Año 1160. Tratan los 7 sacramentos: el matrimonio, el bautismo, la Santa Cena, la confesión al Taitacura, la confirmación, etc. Año 1167. Albigenses y los cátaros en Europa están en contra de las inmoralidades del clero romano, contra la peregrinación y adoración de santos e imágenes. Utilizaron la Biblia en todo momento. Vivían en vida abnegada y gran celo por la pureza moral y espiritual. ¡Qué bien! 1170, los valdenses están al sur de Francia, entre España e Italia. Baldo era un hombre rico comerciante. Este año dio sus bienes a los pobres y anduvo predicando de Dios. Negó las misas, las oraciones por los muertos y el purgatorio. Jamás se cansó de predicar la Biblia y creó más bien gran interés a leerla. 1184, se trata de la famosa Santa Inquisición, instituida por el Concilio de Verona en Italia. 1190 estamos ya. La venta de las indulgencias. Ajá. ¿Qué es eso, indulgencias? Era pagar por adelantado los pecados. La indulgencia era pequeños sobres que luego se canjeaba por recibo diciendo: tus pecados son perdonados. Negociazo redondo. Y esto sigue aún por medio de las misas hasta hoy. Y ahí están gente cocotuda, ahí está gente bien adinerada, ahí van gente de buena corbata, gente pituca, hasta ahora. Llegamos al año 1200, eran numerosos los albigenses y cátaros. Año 1208, el Papa Inocencio III declaró la cruzada contra los albigenses y cátaros. 1215, la confesión al Taitacura, ya al fin es declarada como artículo de fe por ello. Comenzaron haciendo sus ensayos y ahora lo declaran como artículo de fe. 1229, la prohibición a los laicos. Laico significa el pueblo, pues, lo popular. Prohíben leer la Biblia a todos los laicos. 1229, guerra frontal entre protestantes y romanistas con eso de la Inquisición hasta el siglo XVIII. En estas fechas se establece la mal llamada Santa Inquisición, Dios mío. 1303, que fuera del Estado Católico Romano no hay salvación. Imagínense. 1304, Petrarca, eminente caudillo del Renacimiento, llamó a la residencia papal Sentina del infierno. ¿Qué es eso de Sentina? El lugar maloliente, lleno de inmundicia. Eso fue el trato que le dio Petrarca, tremendo caudillo del protestantismo. 1324, John Wycliffe, profesor de la Universidad de Oxford, estamos en Inglaterra ya, gran opositor a la existencia de papas, así, cardenales e imágenes, atacó a eso de la confesión al Taitacura y tradujo la Biblia al inglés. 1369, estamos con John Hus o Juan Hus, rector de la Universidad de Carolina de Praga, República de Checa hoy, discípulo de John Wycliffe, predicador muy intrépido, no le temblaba nada le temblaba. Atacó de lleno a los vicios del clero romano y al Estado corrupto con mayúscula. Condenó eso de la venta de las indulgencias. Rechazó tajantemente la doctrina del purgatorio, que los curas lo manejan hasta hoy. Rechazó la adoración a los santos y el culto en lengua extranjera, el latín pues, y exaltó a la Biblia hasta lo sumo.
1415, el rector Juan Hus estuvo en contra de la corrupción del clero romano. Fue quemado vivo en la hoguera por orden papal. 1439, el purgatorio declarado como artículo de fe por el Concilio Romano. 1440, los hermanos Gutenberg de Alemania inventan la imprenta, y luego editan la Biblia. 1452, Savonarola, excelente italiano, denunció el sensualismo, los pecados cual Juan Bautista sin miedo. También denunció los vicios papales. El Papa Alejandro VI lo quiso sobornar inclusive a cambio de hacerle cardenal. Este fue ahorcado y quemado en la Plaza de Armas. ¡Qué barbarie! ¡Qué terrible! 1453. Los anabaptistas rechazaron el bautismo de la niñez. Bueno, eran buenos estudiosos a la palabra de Dios, la Biblia. Querían que el Estado se separe de la Iglesia Universal. Fueron muchos en Alemania, Holanda y Suiza, perseguidos por los romanos. El renacimiento o avivamiento del saber. Ahí fue pues el despertar de la ciencia. 1455. Johannes Gutenberg publica la primera Biblia impresa con caracteres móviles. 1466. Desiderio Erasmo Rotterdam, holandés, el más grande erudito y escritor de la Reforma. Ambiciona liberar al hombre de la esclavitud de falsos conceptos de la religión y acercarse más a la Biblia. 1483. 10 de noviembre nace pues Martín Lutero en Alemania. 1484, 1 de enero, nace Ulrico Zwinglio en Suiza. 1498, un dominicano, por predicar la corrupción del Papa, lo mandaron a colgar y a quemarlo vivo, así como escuchas. 1512, Erasmo Rotterdam editó el Nuevo Testamento en idioma griego. Criticó implacablemente al Estado católico romano. Exceso de descontentamiento por la corrupción eclesial y el clero. Incomodidad por las crueldades de la famosa Santa Inquisición. Eso ya comenzó a entrar con fuerza. 1513 inicia las traducciones de la Biblia en holandés, flamenco y francés. 1516, Ulrico Zwinglio, reformador suizo, nació el 1 de enero de 1484 y fallece el 11 de octubre de 1531. En 1516 se convirtió leyendo la Biblia, calificó de instrumento purificador. Entramos a la última faceta, la Reforma Protestante, 1517 a 1967. 1505, Lutero entra en el convento agustino en Alemania. 1509, nace Juan Calvino en Francia. 1512, Lutero se convirtió en profesor de enseñanza bíblica en la Universidad de Wittenberg. 1517, 31 de octubre, Lutero clavó 95 tesis en el portal de la iglesia del castillo de Wittenberg. Esta fecha marca convencionalmente la continuidad de la Reforma Protestante con más fuerza. Autor de Sola Escritura, solo por medio de la Escritura; Sola Fide, solo por la fe Dios salva; Sola Gratia, solo por la gracia; Solus Christus, solo Cristo; Soli Deo Gloria, la gloria solo para Dios. Ni sola Biblia, sola fe, sola gracia, solo Cristo y glorificar a Dios hace salvo, sino la fe y las obras. Santiago 2:14. El Señor Jesús hizo la teoría y la práctica, como dicen Hechos 1:1. 1519,
Zwinglio comienza a predicar en Zurich, Alemania, contra las indulgencias. 1520, el Papa León X emite la Exsurge Domine, en latín, levántate Señor, bula que intima a Lutero a retractarse de 41 de sus 95 tesis. El 10 de diciembre, a la expiración del último día para la retractación de su tesis, Lutero quemó públicamente la bula papal. ¿Qué cosa era eso de la bula papal? Era el sello con plomo, la famosa bula del Papa, bulla en latín. 1521, Lutero pues es excomulgado por la Dieta de Worms. ¿Qué es eso de Dieta de Worms? Asamblea de príncipes romanos y alemanes, en presencia del emperador Carlos V. Él se niega a retractarse de sus posiciones bíblicas. Dijo: aquí estoy, y no me retractaré de haber denunciado la corrupción del clero Estado Católico Romano. Un tal Filipo de Sajonia hace un falso secuestro y lleva a Lutero a salvo al castillo de Wartburg, y ahí tradujo el Nuevo Testamento al alemán don Martín Lutero. 1522 se establece la Inquisición legalmente y mandan quemar toda la literatura luterana. 1523, en Zurich, Alemania, disputa acerca de la predicación según la Biblia, la misa e imágenes. 1524, el Consejo de Zurich permite la retirada de las imágenes de las iglesias. 1525, se prohibió toda reunión religiosa y no se podía leer la Biblia. 1525, en Alemania, acogen su doctrina e inician a anular las misas, el celibato, adoración a las imágenes, las indulgencias y el purgatorio. 1531, Zwinglio muere en la batalla de Kappel. 1532, en el sínodo de Chanforal, Italia, los valdenses se adhieren a la reforma. 1534, una fecha inolvidable, nace pues la iglesia anglicana, cuyo líder supremo fue el rey Enrique VIII. Publican la Biblia de Lutero en alemán, desde luego, en ese idioma. 1535 se decretó la muerte por fuego a los anabaptistas, el rebautizo, ¿no?, de anabaptistas. Este nombre los dio los enemigos de los cristianos. Se desató, oiga, la persecución y mueren como 100.000. A las mujeres las enterraban vivitas, mientras que Francisco Pizarro, el pastor de chanchos, hacía pues turismo acá en Perú, acuérdese eso. 1536, Juan Calvino publica la primera edición de la Institución de la Religión Cristiana. 1536, en Dinamarca, el luteranismo fue hecha religión oficial del Estado. Oiga, hasta ahora, 1536, el inglés William Tyndale fue quemado en la hoguera por el delito, según el credo catolicismo romano, por haber traducido la Biblia al inglés de los idiomas originales hebreo y griego. 1537, Juan Calvino nace el 10 de julio 1509 en Francia y fallece el 27 de mayo de 1564. Joven realmente, mi menor. Pedía que nadie participe de la Eucaristía o sacramento si no es con verdadera piedad y genuina reverencia. A fin de mantener la integridad de la iglesia, es necesaria la disciplina. Pidió que la niñez sea instruido por sus padres y después ir a los pastores para asegurarse de que en verdad aprendían la Biblia, y pidió al pueblo participar en los cultos de oración cantando los salmos. No habían cantado durante siglos, ni siquiera entendían el latín cantado por los curas. 1538, Calvino es expulsado en Ginebra, Suiza, por decisión del Consejo de la Ciudad. 1539, en Suecia, hay una reforma total protestante. 1540, en Noruega, se hace una reforma total. 1545, la contrarreforma romana
destruye a los herejes, o sea, los evangélicos, ¿no? Con persecuciones, guerras y matanza. Hasta 1648 murieron como 10 millones en Europa. ¡Qué bárbaro, Dios mío! 1545 se abre el Concilio de Trento en Italia. 1546 su tradición eclesial tiene la misma autoridad que la Biblia. 1546 los libros apócrifos añadidos a la Biblia. Eso fue un acuerdo en el Concilio de Trento en Italia. 1546 una gran rebelión del caudillo Guillermo Orange contra los títeres del Papa. 1553 condena por herejía y ejecución del antitrinitario Miguel Servet en Ginebra. 1559 habían 400.000 protestantes en Francia y se le llamaba hugonotes. 1559 el teólogo John Knock, después de pasar años en el exilio en Ginebra, Suiza, regresa a Escocia y dirige la reforma e instituye la iglesia presbiteriana calvinista. 1562 estallan las guerras de religión en Francia. 1563, bajo el reino de Elizabeth I, se publican los 39 artículos de religión, una confesión de fe fundamental de la iglesia anglicana o inglesa. 1564, Calvino muere en Ginebra. 1570, la confesión de fe era obligatoria en la Plaza de Armas de Lima. 29 de enero de 1570. 1572, durante la Cuarta Guerra de Religión, tuvo lugar la masacre de 20.000 hermanos hugonotes en Europa. 1598, se pone fin a la guerra de religión en Francia, declarado la religión del Estado del catolicismo. 1609, los protestantes ganaron su independencia en Europa, después de muchos años de suplicio y agonías, y Holanda se hizo protestante hasta ahora. ¡Qué lindo! 1738, fundación de la Iglesia Metodista. 1789, Revolución Francesa. Después de 100 años fue la convulsión más espantosa de la historia. El clero romano era casi dueño de toda Francia. 1821, el catolicismo romano era la religión oficial del Estado peruano. 1834, la Inquisición fue abolida en España por decreto de las Cortes de Cádiz el 22 de febrero de 1813. El rey Abascal hizo lo propio con la Inquisición en Lima el 30 de julio. Y se suprime definitivo el tribunal de la famosa Santa Inquisición de España. 1854, la Concepción Inmaculada de María, proclamada por el Papa Pío IX. 1870, la infalibilidad del Papa, o sea que este no falla, no peca. El año 741 se formula su doctrina. En 1870, ya pues. 1938, fundación del Concilio Ecuménico de Iglesia. 1948, la organización del Concilio Mundial de Iglesias. 1952, ahí tratan la asunción corporal de María, declarada como artículo de fe, fecha de nacimiento de su servidor. 1958-1963, diálogo entre pastores y curas. Mire, se acordó, ya no somos los herejes, sino los hermanos separados. 1967, aquí cito nomás, cambian esto, comer pescado en vez de carne. Disculpe que me salté a 1970-1980. El movimiento carismático se reúne a protestantes, o reúne a protestantes y católicos romanos en conferencias ecuménicas. 1971, la fundación de la Teología de la Liberación por el sacerdote Gustavo Gutiérrez Merino, diciendo él a favor de los pobres. ¿Pobres? Pero sus hechos lo niegan. En suma, es menester recordar y enfatizar a los titánicos precursores de la Reforma Protestante. La Reforma de 1517 es una fecha muy marcada, y la posreforma, bien defendida aún desde el primer siglo con la vida. Dios utilizó hombres y mujeres de verdad que amaron el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuán lejos estamos hoy?
mucho vicio las vanidades y púlpito de los consiervos. Hay vicio, muy teóricos los mensajes. Hay aprovechadores del evangelio cobrando fuerte por predicar. Mucho movimiento con las alabanzas. Juzgue Dios, digo yo. Su servidor mentó a los titánicos con el fin de retar, desafiar a los nuevos evangélicos que se dan una gran vida casi en todo. Hoy, Dios bendiga. Amén.